Marcos capítulo 6. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían decían admirados: ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado, y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba por su incredulidad. Y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias, y que no llevaran 2 túnicas. Y les decía: si entráis en una casa, quedaos allí, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os acogen, ni os escuchan al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él unos poderes. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, decían: es un profeta, igual que los demás profetas. Pero cuando lo oyó Herodes, decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. En efecto, el propio Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio, en el que Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo le dijo a su madre: ¿qué le pido?
La cabeza de Juan el Bautista, contestó ella. Y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo muerto y lo pusieron en un sepulcro. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado, y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar, y muchos los reconocieron, y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos de alrededor y compren algo de comer. Y les respondió: dadles vosotros de comer. Y le dicen: ¿es que vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Y después de averiguarlo le dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se puso a dárselos a sus discípulos para que los distribuyesen. También repartió los 2 peces para todos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de los trozos de pan y de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Y enseguida mandó a sus discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla junto a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, cuando lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar, pues todos le habían visto y se habían asustado. Pero al instante él habló con ellos y les dijo:
tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Entonces se quedaron mucho más asombrados, porque no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Acabaron la travesía hasta la costa, llegaron a Genesaret y atracaron. Cuando bajaron de la barca, enseguida lo reconocieron, y recorrían toda aquella región, y a donde oían que estaba él, le traían sobre las camillas a todos los que se sentían mal. Y en cualquier lugar que entraba, en pueblos o en ciudades o en aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le suplicaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos.